Te bendecimos, Padre, y te glorificamos por toda la eternidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú dirigiendo cada palabra, cada revelación. Que ministre cada uno del espíritu de tus hijos en las casas. Señor, bendecimos a cada persona que está conectada en este momento. Declaramos, Señor, que eres tú, Padre de la gloria, manifestándote en cada uno de ellos. Amado Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida para que seas tú ministrando nuestro espíritu y nos sigas guiando en verdad, en justicia y en rectitud. Toda la gloria, toda la honra, toda la majestad sea solamente para ti. Todo sea para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como bien sabemos, estábamos tratando el tema de la fe inquebrantable. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Como bien sabemos, el Señor tiene un plan divino diseñado para cada uno de nosotros, para la creación. Es un plan que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y es por eso que el Señor nos llevó a hablar con más profundidad concerniente a la fe de Abraham, concerniente a la justicia, el por qué el Señor nos llama a que tengamos fe, a que manifestemos esa fe. Entonces hablábamos de la justicia también. Hablábamos que la justicia es inmutable y nace de lo profundo del corazón de Dios, ya que es una potentísima expresión de la luz de Cristo. Y como sabemos, la justicia no puede ser cambiada por nada y no puede ser pervertida. Y también veíamos que la justicia no tiene que ver con lo que hago, sino el por qué lo hago, o sea, la intención de mi corazón. ¿Cuál es la intención que está detrás de las cosas que yo manifiesto o hago, ya sea por mi nación, ya sea por mi familia, ya sea en mi congregación, en todo lo que yo emprenda en mi diario vivir? También hablábamos que la fe produce un resultado siempre, ya que la esencia de todas las cosas es Dios. La fe siempre va a producir un resultado visible. Vamos a continuar con el tema de la fe inquebrantable. Amén. Entonces, la justicia demanda a todo lo que se opone a la luz y a lo recto. La justicia demanda a lo que se opone a lo recto, a lo justo, a lo verdadero. La justicia siempre se va a manifestar cuando quiere ser dañada, cuando quiere ser cambiada, se va a manifestar y va a demandar a todo lo que se opone a la luz. Entonces, por eso todo es juzgado para poder proteger el amor. Por eso dice en la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces la justicia va a demandar a quien es al pecado, pero el amor siempre lo va a cuidar, lo va a proteger, porque es el vínculo perfecto. El Señor siempre va a proteger el amor, pero dice también que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces dice también, pero no tendrá por inocente al culpable. O sea,
va a haber una corrección de parte de Dios. O sea, lo que él habló no se puede dividir ni a izquierda ni a derecha, sino que va en el camino recto, justo, de lo que él ya estableció para cada uno de nosotros. Si algo yo he cometido mal, si algo he hecho mal delante de los ojos de Dios, que no le dio la gloria y la honra a su nombre, o a quien yo soy y a quien yo tengo que reflejar cada día de mi vida, por ende la justicia de Dios va a demandar que se manifieste la luz y saque toda tiniebla de nosotros. El Señor siempre va a cuidar lo más puro, la esencia que hay en cada uno de nosotros, siempre lo va a cuidar. Y siempre su justicia se va a empezar a manifestar para demandar a todo lo que se opone a él. Es por eso importante que nosotros siempre estemos revisando las intenciones de mi corazón. ¿Cómo está el estado de mi corazón? ¿Está acorde o va acorde a lo que el Señor habla en su palabra o lo que el Señor me ha ministrado o lo que el Señor me ha hablado íntimamente? ¿Lo que sale de mi boca va acorde a lo que Él está hablando, a lo que Él me ha enseñado íntimamente? ¿Cuál es la intención de mi corazón, el por qué accedí a esas acciones? Y por ende poder entender que todo lo que hago, si lo he hecho mal, voy a tener una corrección, pero basado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es buena. Es buena porque, ¿por qué? Porque empieza a sacar lo que le estorba a Dios, lo que le está impidiendo que Él se manifieste, porque quiere Él ser el centro de todo en nosotros, para Él poder manifestarse en lo natural, porque Él se manifiesta en nuestro espíritu, pero Él quiere también manifestarse en lo natural. Dios juzga el corazón del hombre. Entonces es por eso que tenemos siempre que exponernos delante de la luz y ser examinados por Dios. Siempre tenemos que exponernos delante de Dios y reconocer delante de Él lo que he hecho mal, porque nada está oculto ante sus ojos. Él todo lo ve, Él todo lo escucha, Él todo lo sabe. Por más que yo quiera ocultarlo, Él ya lo sabe, porque Él ya sabe las intenciones más profundas de mi corazón. Él sabe los problemas que esté atravesando, Él sabe las luchas que estoy pasando, Él sabe la enfermedad que esté atravesando en ese momento, Él lo sabe. Pero ¿qué quiere Él? Que vengas tú y te expongas, que vengamos todos nosotros y nos expongamos delante de la luz, delante de la cruz, y saquemos eso que tenemos oculto, porque al yo guardar, al yo esconderme, ¿qué es lo que hago? Me empiezo a dividir de Dios, me empiezo a soltar de su mano y por ende empiezo a distorsionar lo que empiezo a oír, porque ya no voy a oír atentamente a su voz, sino que va a haber una distorsión de cosas en mis oídos, tanto naturales como espirituales, y por ende viene confusión en mi mente, y por ende mi fe empieza a decaer. ¿Ven? Entonces, en Salmos 37:28, ¿qué nos dice? Dice, el justo será siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. El que camina por camino de justicia,
por amor a su nombre, para poder manifestar el reino aquí y ahora, siempre va a ser recordado, recordado espiritualmente, recordado naturalmente. Los cielos lo recuerdan, la tierra reconoce su linaje. Ciertamente nunca fracasará, porque sus caminos fueron trazados en base a la justicia. Son bases sólidas, bases permanentes y que por ende va a llamar a toda su generación a que caminen sobre ese camino de justicia que trazó por el simple hecho de haber obedecido a su voz. En Salmo 112:6 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todo lo que se opone a la verdad de Cristo, a la verdad del Padre, a todo lo que se opone a la justicia, a lo recto, a la verdad, a la luz, a la justicia, todo lo que se opone, la ira de Dios se revela, o sea, se manifiesta, se muestra desde el cielo contra todo lo que se está impidiendo que la justicia se manifieste. La ira de Dios viene para sacar todo el caos y el desorden que está impidiendo que se manifieste la gloria de Dios. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, lo malo, lo corrupto, lo de mal nombre, el pecado, la iniquidad de los hombres detiene muchas cosas en las naciones de la tierra. Detiene a que se manifieste la luz verdadera. Por eso el Señor nos manda a que nos expongamos a la luz y que saquemos toda impiedad, todo lo que tengo oculto, toda injusticia, que lo exponga. Entonces, ¿qué detiene? Detiene con injusticia el pecado, la muerte, la destrucción, la corrupción, todo lo injusto, todo lo de mal nombre, todo lo perverso, se une a la injusticia y detiene a la verdad. Y por eso Dios se manifiesta desde los cielos con su ira, porque están impidiendo que Él se muestre, que Él se manifieste. ¿Sí entiende? Todo lo que pasa en las naciones de la tierra es por causa de que hay mucha injusticia, mucho pecado, mucho derramamiento de sangre, mucha perversión. Y es por eso que el Señor se manifiesta, si no es porque Dios es malo. Dios no es malo, Dios es justo y verdadero, fiel y recto. Y Él se maneja bajo lo que Él ha hablado concerniente a la justicia. Él no se va ni a izquierda ni a derecha, pero Él tiene que proteger lo más puro y tiene que sacar lo que estorba, lo que ha traído desorden, caos, destrucción a la tierra y que por ende ha arrastrado a muchas personas a la injusticia. ¿Qué entiendo también por esto? Que cuando yo camino en injusticia, cuando yo camino en pecado, en muerte, en destrucción, en corrupción de todas las índoles, yo mismo me estoy deteniendo a recibir la verdad. Yo mismo me estoy poniendo un stop. No vas a avanzar. Aquí te quedas anclado en la injusticia.
Es lo que hace también la iniquidad. Te ancla a un estado, a una manera de vivir que sientes que no puedes salir de eso. Pero el Señor nos manda a que nos revisemos constantemente, a que busquemos el camino de la justicia. Y cuando empiezo a buscar el camino de la justicia viene a juzgar lo que se opuso a la verdad. Por eso dice que el Señor ama al pecador y aborrece el pecado. Aborrece todo lo que ha impedido que su majestad y su verdad se manifieste. Amén. Romanos 1:18 dice, si hay un enemigo del cual debemos de cuidarnos siempre, y no hay que hacer un tipo de trato, es con la injusticia. No tenemos que hacer ningún tipo de trato con la injusticia. ¿Por qué? Porque eso nos va a dividir de Dios. Todo lo que es pecado, todo lo que es muerte, todo lo que es división, es injusticia. Amén. No hay que hacer ningún tipo de contrataciones con la injusticia. Porque al yo hacer contrataciones le estoy dando derecho legal a las tinieblas y a los principados a que vengan a hacer y deshacer, ya sea en mi vida, en mi casa o en mi nación. Amén. Isaías 54:2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. La fe, la expansión de nuestro espíritu y quiebra los límites y la estructura de este. La fe viene a quebrar toda estructura. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe se maneja bajo lo espiritual. La fe activa la expansión de nuestro espíritu. Si yo no tengo fe, por ende, no es que no tengamos fe, todos tenemos fe, así sea tan pequeñita, está la fe ahí. Pero si yo no me lanzo a creer, no me lanzo a buscar lo recto, a buscar la verdad de Dios, por ende eso empieza como a bajar, a bajar, a bajar. Y estoy impidiendo que la expansión, que nuestro espíritu se expanda dentro de esa fe. La fe empieza a activarnos dentro del espíritu y empieza a quebrar límites que tenemos y estructuras en nuestras mentes que nosotros mismos nos fabricamos en nuestra mente y por ende lo aceptamos como tal en nuestras vidas. Entonces, ahora bien, ¿qué son las cuerdas y las estacas? Las estacas son los principios sobre los cuales Dios nos edifica individualmente. Son parte de nuestra identidad. Son rasgos que sobresalen más que otros. Son parte de nuestra identidad, como la justicia, la pureza, la prosperidad, la santidad en Él. Entendiendo que es la prudencia y la sabiduría. O sea, las estacas son los principios sobre los cuales Dios edifica en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que empieza a edificar? La pureza, la prosperidad,
santidad, el entendimiento de su palabra, una sana sabiduría. Amén. Primera de Corintios 3, del 9 al 10 y el 16. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es tan claro y tan preciso como el Señor nos instruye y nos capacita. El Señor ha puesto a personas, hijos de Dios, su palabra misma para edificarnos dentro de Él. Todo lo que recibes, todo lo que te empieza a nutrir, todo lo que te empieza a edificar, ya son bases, fundamentos que el Señor ya puso. Pero dice aquí, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros tenemos que ver cada día cómo empiezo a sobreedificar mi fe, cómo empiezo a crecer más en el Padre. Y primeramente, ¿cómo tengo que hacerlo? Por la palabra. En la palabra hay revelación, en la palabra hay verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Soy labranza de Dios, edificio de Dios. Si se da cuenta, o sea, Dios no nos ve así. Edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él ya puso el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire, observe, busque, escudriñe, profundice cómo sobreedifica en su vida. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Sois un templo de Dios donde Él quiere venir y morar y manifestarse en cada uno de nosotros. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, pero por tanto problema y por estar escuchando cosas que no me edifican y que no van acorde al fundamento que Él ya puso en mí, callo al Espíritu Santo de Dios, que me lleva a toda corrección, a toda verdad, a toda vida. Dejo a un lado al Espíritu Santo de Dios, porque empiezo a prestarle atención a otras cosas que no es mi fundamento y que no es mi verdad. Cada estaca es una manifestación de nuestro diseño real en Dios, que nos afirma en la tierra y nos convierte en lugares sólidos, depósitos o habitaciones confiables, maduros y capaces de ser un soporte a las cuerdas que alza los paneles de la habitación. Entonces, cada estaca es una manifestación de nuestro diseño en Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos. Dice la Biblia, buscad y hallaréis. Si yo no busco, no voy a hallar.
Si estoy luchando por algo, estoy orando por algo, si yo no busco y más me enfrasco en el dolor, más me enfrasco en el problema, no estoy manifestando ese diseño, esas estacas que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. No estoy manifestando ese fundamento que Él ya puso en cada uno de nosotros. Cada estaca es una manifestación de nuestro diseño real en Dios, que nos lleva a afirmarnos y nos convierte en un lugar sólido, en un lugar estable, en un lugar confiable y maduro, que somos capaces de sostener las cuerdas que alzan los paneles de la habitación. Entonces, ahora bien, de nada sirven las estacas si no hay cuerdas que se afirmen de ellas y tensen cada lado de la habitación. Las cuerdas son la revelación. ¿Y cómo yo obtengo la revelación? A medida de que yo lo busque. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Aparte, se iba aparte a buscar a su Padre, a querer oír atentamente a su Padre. ¿Qué es lo que quería decirle? Se quería empezar a llenar, a nutrir, porque él anhelaba oír su voz. Porque al momento de que él empezaba a oír su voz, se desarrollaba dentro de él, dentro de su Padre. La revelación se manifestaba. La revelación es lo que permite edificar. Cuando yo recibo revelación de parte de Dios, eso me empieza a edificar. ¿Ven? Las cuerdas son la revelación. Primera de Samuel 2:35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, o sea, revelación. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungidos todos los días. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, o sea, la revelación. Dios siempre es fiel de actuar conforme a mi fe. Dios siempre va a actuar conforme a la fe que yo tenga. Dios espera que nuestra fe empiece a reconocer y a diferenciar las tinieblas y la luz. Porque al momento de que yo reconozco quién es mi Padre, quién es mi Dios, me reconozco, me vuelvo a conocer con Él. Por ende, la luz y las tinieblas las voy a poder identificar y voy a poder discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él, lo que viene para bendición o lo que viene para destrucción, lo que viene disfrazado de luz, lo voy a poder ver por causa de mi predisposición de oír su voz y que me entró en desarrollo y por ende me llevó a una profunda revelación que me hizo que me una al Padre. Entonces Dios espera de cada uno de nosotros que reconozcamos lo falso de lo verdadero. En este caso, la luz de las tinieblas. Él nos ha dado el poder en la fe. En el instante que sabemos quiénes somos,
de dónde venimos y cómo fuimos formados, cómo yo fui formado. Eso usted tiene que revelársele. Esa palabra se le tiene que mostrar, porque esa palabra, esa revelación, la revelación es viva, la revelación tiene vida, no es algo muerto. Y cuando entra la vida de esa revelación, usted no vuelve a ser el mismo y no vuelve a pensar de la misma manera. Cuando se me revela, Cristo se llevó todas mis enfermedades, todos mis pecados, todas mis dolencias, todas mis transgresiones. Cuando se me revela quién es Cristo, cuando se me revela lo que dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando se me revela, cuando me dice, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, fuiste hecho a mi misma imagen. Él nos ha dado el poder en la fe. Acuérdese que todo está constituido dentro de Él. Todo está constituido dentro de Él. Él nos ha dado el poder en la fe. En el instante que nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos, de dónde es nuestra procedencia y cómo yo fui formada y formado. Fui formado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo usted quiere que se le revele eso a imagen y semejanza de Dios? Busque en las escrituras cómo el Señor lo formó. Busque en el Génesis, escudriñe las escrituras, cómo Dios creó todas las cosas, cómo creó al hombre, qué poder le entregó al hombre, qué desarrollo, qué es lo que puso en el espíritu del hombre. Y usted va a ver y va a decir, wow, ese velo se me ha sido quitado y se le reveló, o sea, se le mostró. La revelación se muestra a los hijos, se muestra. Quítese de su cabeza, es que tengo tanto dolor, tanto pecado, tanto esto. Vaya a la cruz y pídale perdón al Señor. Saque, por eso se le decía, exponga, diga, Señor, esto he hecho, he afectado esto. Expóngalo delante de la luz. Dios no lo va a despreciar jamás. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo su delito y su pecado delante de Él. Y está reconociendo que usted le pertenece a Él. Y que usted sin Él no puede avanzar. Marcos 11:24 dice, porque eso les digo, que obtendrán todo lo que pidan en oración si tienen fe que van a recibir. Él nos ha dado poder en la fe y tenemos la facultad de recibir por medio de esa fe lo que pidamos en oración. Pero aquí viene otra cosa. Mi fe se tiene que desarrollar dentro de Él porque es algo bien grande, o sea, bien potente la fe. Cuando se le empiece a manifestar y revelar quién es usted, va a entender qué es lo que usted debe de pedir en oración, porque no es cualquier cosa que usted va a pedir en oración. Tiene que ser algo que vaya acorde a quién es su padre. No estoy diciendo, ay, no puedo pedir por mi hijo, porque no va acorde a mi padre, no puedo pedir por, no es eso. No, o decir, no puedo pedir por mi salud porque no va acorde a mi padre. No, porque sí va acorde, porque el Señor nos llamó a verdad, nos llamó a luz y por ende Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Y por ende Él no nos creó para que vivamos en esclavitud. La fe se le va a mostrar y se le va a revelar. La fe habla.
La fe es viva, la fe se muestra. Asimismo, la revelación es viva, es verdadera, se muestra. En la fe vemos la manifestación sobrenatural de Dios en lo natural. Y a su vez también seremos probados. En la fe vemos la manifestación sobrenatural. En la fe vemos la manifestación visible de Dios en lo natural. Y a su vez vamos a ser probados. Pero no probados para que usted se sienta condenado o señalado. No, esas pruebas que el Señor pone es para que tu fe siga creciendo y se vaya mucho más profundo y mucho más sobrenatural dentro de Él. Eso es lo que hace lo que el Señor prueba nuestra fe. No es porque el Señor nos quiere ver estancados en un estado. No, muchas veces el Señor permite ciertas situaciones en nuestra vida, no para dañarnos, sino para entrenarnos y capacitarnos y que sueltes en realidad quién eres tú dentro de Él. Es por eso que hay que prestar atención a quién estoy dando mis oídos. Si a la verdad de Cristo o a lo que las tinieblas me dicen, tú no puedes, tú no sabes, tú vas a vivir así, condenado en esto, no tienes fortaleza, mira, no tienes fe. No, todas esas cosas que el Señor pone para probarnos en medio de lo que estoy pidiendo, en la fe que estoy pidiendo, es para que mi fe se potencie, pero dentro de Él. Porque acuérdese que la fe es la manifestación sobrenatural de Dios. Es Dios mismo manifestándose. Entonces, como lo vemos en Abraham, a causa de su fe recibió a su hijo Isaac. Entonces, recordemos que su esposa era estéril. Por causa de la fe de Abraham, recibió a su hijo. Siempre en cada proceso que está nuestra fe, produce. ¿Qué es lo que produce en cada proceso donde tiene que manifestarse la fe sobrenatural de Dios? Produce confianza, produce firmeza, produce entrega y sobre todas las cosas, produce el morir a mi yo, el morir a mi voluntad, a lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad, no la mía. Mas Cristo vive en mí, ya no soy yo. ¿Entiende? No es solo una palabra de decirlo, es de que se me revele, de que se me muestre. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Quien diga esa palabra, quien declare esa palabra, se le reveló quién es el Cristo, quién es Dios, qué es esa fe sobrenatural que sobrepasa todo lo lógico humano. Siempre en cada proceso que está manifestada la fe, produce confianza. Dese cuenta, si usted está pasando por un proceso y usted está orando y está pidiéndole al Señor, pero no hay confianza, no hay firmeza y no hay entrega y no hay predisposición de morir, no es Dios en medio del asunto, sino que es mi emoción o mi desesperación en ese momento. Porque cuando es Dios que te está probando, Él va a producir en ti esa confianza y esa firmeza. Muchas personas han pasado por procesos bien delicados y bien graves en el asunto financiero, de salud, de familia.
algo en lo personal, han pasado muchas situaciones fuertes, pero ¿qué es lo que ha manifestado en cada persona? Confianza, así no lo vea en ese momento. Y el Señor pone a personas clave y le dicen, cree, no desconfíes, no te desvíes, no te desconectes, mantente firme, firme ahí, que lo estás haciendo bien. Y el Señor se manifiesta en, en la medida de fe que tú proyectas, pero sí se manifiesta. Dios no es que no hace nada, Dios lo hace a medida de lo que tú vas avanzando dentro de Él. Y en cada entrega, en cada confianza, en cada firmeza que tú vas manifestando, que el Señor te lo está entregando por medio de esa situación, estás muriendo. Estás muriendo a lo que creías que era verdadero. Estás muriendo a esa mentira que las tinieblas te quiere velar. Estás muriendo a todo eso. Estás muriendo a tu voluntad, porque quieres que se haga la voluntad agradable y perfecta de Dios en tu vida, en tu casa. Entonces, ¿a quién le pertenecía Isaac? Porque acuérdese que la fe es sobrenatural. La fe es la manifestación sobrenatural de Dios. O sea, viene de lo sobrenatural de Dios, Isaac. ¿Me entiende? ¿Cuán grande es la manifestación de Dios al momento de que se me suelta lo que he estado pidiendo en oración? Viene de lo sobrenatural de Dios. Viene de lo más puro, de lo más justo, de lo más recto. Viene de la verdad. Y viene y pum, te lo entrega en lo natural. Es lo que hizo el Señor. Sobre esa fe sobrenatural que manifestó, a Abraham le fue dado Isaac. Isaac le pertenecía, el producto de esa fe de Abraham le pertenecía a Dios. Y entonces él lo podía volver a tomar nuevamente porque salió de lo sobrenatural. Nuestra vida le pertenece a él. Lo que yo soy, lo que yo poseo, lo que tengo, mis hijos, mi casa, todo lo que tengo es gracias a él. Y todo le pertenece a él porque todo vuelve a él, porque salimos de lo sobrenatural. Pertenecemos a él, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Dese cuenta quién es usted. No es cualquier cosa. No es lo que el sistema dice. No es lo que el sistema de este mundo nos entrega. Usted no es eso. Dese cuenta el poder y la magnitud de lo que conlleva cuando yo me predispongo a soltar toda carga y a quebrantarme delante de Cristo y empezar a creer así no lo vea. Así no vea en ese momento. Porque al momento de que yo empiezo a morir, porque así yo no lo esté viendo, yo estoy muriendo en ese momento. Estoy muriendo a mi deseo, si es un deseo carnal, que es algo de mi carne que quiere, anhela eso. Y el Señor me lo empieza a revelar a medida de que yo me postro. Y empieza a producir en mí esa firmeza, confianza, templanza y entrega. Amén. Siempre hay un propósito de la prueba en medio de la fe, ya que algo mayor va a ser entregado. Acuérdense que la fe es todo lo sobrenatural de Dios. Hay un propósito de la prueba en medio de la fe, ya que hay algo mayor que va a ser entregado, o sea, va a ser soltado. Entonces, eso va a afectar para bien a
toda una generación. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? ¿Sí se da cuenta? La magnitud del poder que conlleva cuando yo tengo fe, que en este momento me puedo estar muriendo, pero si yo vengo y me postro delante del quien me dio la vida, del que estableció el fundamento dentro de mi espíritu, el que me llamó a imagen y semejanza de él mismo, el Señor puede levantarme y sacarme de ese pozo de desesperación y de enfermedad. Él lo puede hacer, lo puede cambiar así. Para Él no hay nada imposible. Pero si se me revela quién es el Cristo, quién es mi Padre, quién es mi Dios, eso es lo que Él quiere manifestar en la tierra. Todo lo que pidas en oración, todo lo que pidas dentro de lo sobrenatural de quién es Dios, del creador de todas las cosas, del cielo y la tierra, todo se te va a ser dado si lo pides dentro de. Entonces, cuando pido algo o cuando hay una prueba en medio de la fe, siempre va a ser entregado algo mayor, va a ser soltado algo mayor, lo que pasó con Abraham. Lo que recibimos por medio de nuestra fe al momento de obedecer es tocado tanto en lo físico como en lo espiritual. Todo lo que recibas en medio de tu fe, en lo sobrenatural de Dios, por causa de lo que obedeces a su palabra, su voz, lo que Él te dice, va a ser tocado tanto en lo físico como en lo espiritual. Génesis 3:14 dice, y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo que recibimos por medio de nuestra fe al momento de obedecer es tocado tanto en lo físico como en lo espiritual. Por eso es lo que hablamos, que todo lo que se opone a lo recto, a lo justo, a la verdad, la justicia de Dios viene a manifestarse para sacar todo lo que impide que Él se manifieste. Y viene juicio de Dios. Los juicios de Dios son perfectos. El Padre hizo una promesa a Abraham, que todo aquel que crea será salvo. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A tu descendencia daré esta tierra. El Señor a cada uno de nosotros, por medio de la fe, nos entrega una promesa, no solo para nosotros, que va a afectar a toda una generación. El Señor le entregó una promesa a Abraham, que todo aquel que cree va a ser salvo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es una promesa de parte de Dios. Tu descendencia daré esta tierra. La fe no tiene que ver con el fin de recibir algo. La fe no tiene que, eso quítese de su cabecita y de su corazón, no tiene que ver con el asunto de recibir algo del Padre, sino que es una transacción espiritual en la que reconocemos que Él ya lo ha hecho.
La fe tiene que ver con el reconocer que Él ya lo ha hecho, que Él es justo, fiel y verdadero para completar todas las promesas en mí y en mi generación. La fe es producida por Dios y dada a los hombres con el fin de volver a Él en reconocernos juntamente. La fe es producida por Dios y dada a los hombres con el fin de que volvamos y nos reconozcamos juntamente con Él. La fe produce en mí un reconocimiento que conduce a una acción de agradecimiento y de honra. Y no es a través desde la necesidad que esté pasando. La fe va a producir en mí un reconocimiento de quién es Cristo, de quién es el Padre, de quién es Dios en mí, quién es Él. Y nos va a conducir a una acción de agradecimiento, de honra, de exaltación,